En este programa vamos a profundizar en lo innecesarios que son los puestos de trabajo actualmente. Durante el confinamiento, la gente ha asumido que hay millones de personas que han perdido sus trabajos y que la situación impactará materialmente en las fortunas de la economía en su totalidad. Pero no es cierto, porque en realidad solo afectará a los siervos y a los campesinos del sistema. Es más, el hecho es que si uno forma parte de la élite bancaria, tiene ante sí una gran oportunidad. Los valores del mercado están subiendo, así como los bancarios. Contratar trabajadores ya no es necesario, los impuestos tampoco lo son. Cuando se puede emitir moneda a toda pastilla, son prescindibles. Nosotros llevamos años hablando en el programa sobre el efecto Cantillon. Este se da cuando la emisión de moneda beneficia primero a los que están próximos a quien la emite. Los oligarcas, los cleptócratas, la caquistocracia reciben el dinero y los beneficios al 0% de interés. Y cuanto más nos alejamos del eje de la emisión de moneda, más impera la carga de la deuda, lo grotesco y la toxicidad que derivan del fraude que se está perpetuando. Vemos que esta situación se da en todos los rincones del mundo, así que me gustaría que hoy habláramos del tema. Muy cierto. Esto forma parte de la insurrección mundial en contra de la ocupación por parte de los banqueros. Lleva ocurriendo unos 11 o 12 años. Una unión de revueltas que han ido escalando hasta convertirse en un movimiento mundial. Tenemos un problema que debería preocupar a todos aquellos que se interesen por la sociedad. Los cantillonianos o los cantillanos. Los cantilonianos. Cantilonianos, cantilianiacos. Los cantilianos. Los cantilianos. Los catalanes no, que esos están en España. Esos son catalanes, sí. Como los indignados, que también son de allí. Cantilianos, entonces. Suena muy bueno, son una repulsiva población de gusanos. Ahora estamos viendo los efectos de esta situación en Líbano. Voy a mostrarles una imagen, pero quiero dejar claro que no estamos a favor de quemar los bancos en su sentido más literal. Ahora bien, sí que es una instantánea relevante que ilustra el hundimiento financiero que se está viviendo a nivel mundial. Se trata de una fotografía de Trípoli, una ciudad de Líbano. Queman bancos en Líbano ante el desplome de su moneda por hiperinflación. Y aquí vemos un momento del vídeo. Como ven, hemos tapado la cara del hombre que aparece con el Bitcoin. Está viendo cómo arde el banco y luego se marcha tranquilamente. Creo que es una escena importantísima que nos sirve como metáfora de lo verdaderamente relevante ahora. La situación mundial que vivimos. Tanto las finanzas como la economía han caído en picado. Tenemos que dejar de entrar en pánico y de intentar salvar la situación acudiendo a la Reserva Federal o al Tesoro estadounidense. Lo que tenemos que hacer es marcharnos tranquilamente, dejar que el sistema muera y a partir de ahí, encaminarnos poco a poco a un sistema en el que el Bitcoin y el dinero duro sean el eje de todo. Solo tenemos que hacernos a un lado. Y la pregunta que se nos plantea es, ¿qué tiene más sentido? ¿Quemar un banco o comprar bitcoins? Si quemamos un banco, lo único que tienen que hacer es construir otro. No es que tenga un gran impacto en el sistema. Sin embargo, al comprar bitcoins, dejamos a los bancos fuera del negocio, así como a los cantilianos, a los bancos de reserva fraccionaria y a los bancos centrales. Por eso, todos los hispanohablantes del mundo y todos los individuos y países del mundo necesitan comprar bitcoins como medida para desmarcarse del fraude y de los cantilianos. La cuestión es desmarcarse. Así de simple. Cada vez hay más gente que lo hace. Las estadísticas de adopción del Bitcoin en países como Argentina están subiendo muchísimo. Hemos mencionado Argentina, pero lo mismo ocurre con Brasil o con México, que también está en ello. Lugares como el Bitcoin Embassy Bar de Ciudad de México atraen cada vez a más gente. Se están dando cuenta de que la única posibilidad que tenemos de salir de este atolladero está en el Bitcoin. No todo el mundo se ha desmarcado todavía del sistema. Son personas que no aprendieron la lección del 2013 cuando tuvieron que rescatar a Chipre y confiscaron la riqueza de los chipriotas. Argentina pasó por lo mismo en el 2001. Muchos argentinos tenían ahorros en dólares estadounidenses y el gobierno, el Banco Central de Argentina, se los arrebató y devaluó de la noche a la mañana. Básicamente tomaron el 75% de los dólares de esos ahorros. En Líbano se está dando la misma situación.
Las ciudades del Líbano se rebelan contra la adversidad económica, asesinan a un manifestante en Trípoli. Los bancos, blanco de la furia de la población por la congelación de los depósitos. Manifestantes en Sidón coreaban revolución mientras arrojaban bombas incendiarias a un edificio del Banco Central, pegándole fuego al exterior antes de destrozar las ventanas. En Beirut, docenas de manifestantes, algunos con mascarillas, entonaban consignas contra el sistema financiero y animaban al resto de los libaneses a unirse. Luego apedrearon a las fuerzas que protegían el Banco Central. Al menos identifican el efecto Cantillon subyacente y la causa de muchas de las crisis económicas que se viven en el mundo, es decir, la existencia de un grupo exclusivo de personas que obtienen efectivo al 0% de interés y al que se le permite la fuga de capitales para que el país se quede sin él. Los más inocentes ven cómo este sistema cantileano neoliberal, que se asemeja a una partida de póker, se queda con todo su dinero. Ven cómo los bancos se apropian de él sin poder hacer nada por evitarlo. Sí, es cierto, pero les repito que quemar bancos es una medida relativamente poco eficaz, ¿no? Quiero decir que en realidad podemos desmarcarnos del dinero fiat y ya está. Y es hora de hablar con Nick Gianbruno. Se dedica al análisis geopolítico y reside actualmente en Argentina. Bienvenido, Nick. Un placer, Max. Bien, la divisa de Argentina, como la del Líbano, está en crisis. En ambos países estaban sufriendo ya un derrumbe económico desde antes de la pandemia. Ahora el confinamiento ha incrementado el caos económico. Cuéntenos, Nick, ¿qué está pasando en Argentina? Pues que la inflación está fuera de control y el peso se encamina a tener un valor igual a cero, lo cual no es sorprendente para cualquiera que sepa un poco sobre Argentina. Este país estaba ya en serios problemas incluso antes del coronavirus. Por establecer una comparación, sé que usted y Stacy estuvieron en Argentina en diciembre. Desde entonces la divisa argentina ha perdido la mitad de su valor y eso en tan solo unos meses. Así que nos encaminamos sin duda hacia otra crisis financiera interminable. Se está diciendo que Argentina es la próxima Venezuela, pero aparte de la hiperinflación, parece que Argentina tiene una economía mucho más diversa. Las dos últimas administraciones, una socialista y la otra neoliberal, han vivido una fuga de capitales y un derrumbe económico semejantes. ¿Qué sigue yendo mal, en su opinión, Nick? Todo sigue yendo mal. Argentina tiene un sistema de tasas y un sistema de regulación abismales. Hacer negocios aquí es imposible, razón por la cual se está viviendo esa fuga de capitales. No obstante, Argentina también cuenta con una economía sumergida muy potente y, al contrario de lo que muchos puedan creer, se trata de un factor muy beneficioso que le otorga la capacidad de adaptación necesaria para sobreponerse a una crisis económica. Argentina fue el primer país valorado como basura en vender un bono a 100 años. Alcanzó los 2.750 millones a un 7,9% de interés en junio del 2017. Vence en 2117. Pero lo más seguro es que Argentina entre en quiebra 5 veces como mínimo antes de que llegue esa fecha. ¿Qué piensa usted y qué viene luego? Creo que todo es una grandísima farsa y un indicativo de que los bancos centrales manipulan las tasas de interés, que como sabe son de gran importancia. Y no es que sean de gran importancia, es que son el elemento más relevante de todo el mercado. Cuando los bancos centrales se dedican a manipularlas, cuando se cuenta con gente que planifica el elemento clave de la economía, se da lugar a una enorme distorsión. Y un ejemplo perfecto de esta enorme distorsión es el hecho de que Argentina haya emitido un bono a 100 años. Pero eso no es todo, sino que dicho bono está suscrito en exceso y los inversores se amontonan unos sobre otros para poderle prestar dinero al gobierno. Es todo sumamente ridículo, pero se debe a la manipulación de las tasas de interés. Están más bajas de lo que deberían y los inversores se mueren de hambre con ese rendimiento. Toda la situación es de chiste. Solo han pasado unos años antes de tener que declarar impagos de nuevo. Si tengo que ser sincero, no me siento mal por esta gente. Reciben lo que se merecen, ni más ni menos, por haber invertido en bonos argentinos a 100 años. Espero sinceramente que Argentina incumpla esas obligaciones. Así la gente aprendería la lección por haber concedido préstamos al gobierno. Ambos sabemos que lo que ocurre es que los capitalistas buitres, como Paul Singer, se meten en el fregado de turno, compran bonos gubernamentales y llevan a cabo fechorías financieras sin vergüenza alguna. Es como si estuvieran conchavados con el gobierno. Me cuesta bastante separar al gobierno argentino como institución de Paul Singer y otros de su calaña.
En el 2001 se dedicaron a robar el dinero a los argentinos confiscándoselo. ¿Cree usted que lo harán de nuevo? ¿Cree que la gente que se está preparando con bitcoins se va a sentir estafada de nuevo? La verdad es que creo que volverá a ocurrir, pero me gustaría añadir que lo que usted está describiendo se debe a algo que los argentinos denominaban corralito. Consistía en que los argentinos poseían cuentas bancarias en dólares estadounidenses y un día se despertaron para encontrarse con que les habían convertido dichos dólares a pesos sin su consentimiento y a una tasa ridícula. En Estados Unidos ha ocurrido algo parecido. No podemos olvidarnos de ello. Piense en la confiscación de oro que Roosevelt llevó a cabo en los años 30. Fue básicamente un corralito, pero en territorio estadounidense. Los ciudadanos se acostaron con la tranquilidad de que una onza de oro valía $20.67. Y cuando se despertaron a la mañana siguiente, se encontraron con que el gobierno había reajustado dicho valor. Pasaron de que un dólar valiera 1,5 gramos de oro a que al día siguiente valiera 0,88 gramos de oro. Estamos hablando de una devaluación del 40%. Concluimos entonces que en Estados Unidos pasa lo mismo, solo que la historia cambia un poco. Pero bueno, volviendo a su pregunta, creo que sí, que va a volver a ocurrir en Argentina y más pronto que tarde. La divisa se está devaluando muy rápido y el gobierno va a buscar hacerse con tantos dólares y otros activos como pueda. Desgraciadamente, hay muchos argentinos que no están haciéndose con bitcoins. Muchos sí, y las cifras de adquisición del bitcoin han aumentado bastante. No obstante, aquí es donde entra lo que usted comentaba de los buitres y el FMI y sus órdenes sobre cómo proceder. Argentina va a vivir un derrumbe económico. Eso es un hecho. Lo que vendrá después no se sabe. Tal y como yo lo veo, los argentinos tienen 3 opciones: ponerse en manos del FMI y volver a ser sus esclavos, acudir a China y convertirse en sus esclavos, o adoptar el Bitcoin como divisa y construir su economía sobre esa base. Hace un siglo había un dicho que decía: ser tan rico como un argentino, aunque ahora nos suena chiste. Argentina solía equipararse a Estados Unidos en cuanto a riqueza hace 100 años. Si Argentina adoptara el Bitcoin, y le digo yo que es un país propicio para ello por muchas razones, sería diferente. Si después de este inevitable derrumbe económico se pasara al Bitcoin, en lugar de acudir al FMI o a China, el dicho ser tan rico como un argentino dejaría de ser un chiste para convertirse en una realidad. Los argentinos, como los brasileños, los colombianos y los mexicanos, tienen que tener en mente que el Bitcoin es inconfiscable. Ha hablado usted del corralito del 2001, en el que el gobierno básicamente les robó el dinero a los ciudadanos. Es un caso parecido al que tuvo lugar en los años 30, cuando el gobierno de Roosevelt tuvo a bien confiscarle el oro y el dinero a la gente. Ahora contamos con algo que es inconfiscable, el Bitcoin. Los argentinos que cuenten con divisas que no sean bitcoins pueden dar por sentado que se las van a robar. Sí. Si son ustedes argentinos, mexicanos, colombianos o brasileños y sus ahorros no están en bitcoins, les garantizo que van a perderlos, porque se los va a quitar el gobierno. Así es la vida. Es lo que hay. Y se tienen ustedes que aguantar, como diría Charlie Munger. Lo que resulta interesante es que en Estados Unidos no planean confiscar la riqueza solamente. Yo lo compararía con un salvataje colosal. Ya sabemos que cuando una empresa del Estados Unidos corporativo quiere absorber a otra empresa, puede llevar a cabo un salvataje para inundar los valores y la empresa con valores preferentes de cientos de millones de acciones. Así es como se hacen con el control. Aquí están haciendo lo mismo. Se trata de un salvataje nacional. La Reserva Federal decide inundarnos con 6, 7, 8, 10, 15 o 20 billones de dólares que emite previamente y que utiliza para controlar todos los activos, que se destinan a unos pocos estadounidenses. Nos estamos convirtiendo en esa república bananera que tanto decíamos que eran los países latinoamericanos. Estados Unidos se está convirtiendo en una mezcla entre la Argentina de los 70 y la Unión Soviética de los 50. Cuando los combinamos, nos sale como resultado el Estados Unidos actual. Pero bueno, hablemos de China, Nick.
Sé que tiene usted un interés especial en ello. El presidente de la Bolsa de Oro de Shanghái llama a utilizar una nueva divisa supersoberana. ¿Qué piensa usted y cómo resolvería esto el desequilibrio mundial, Nick? Cualquier cosa que posicione al oro en su papel principal, es decir, como centro del sistema monetario internacional, es beneficiosa. Es fantástico. Pero volviendo a lo que hemos hablado antes, ¿cuál es el factor común denominador en todos los ejemplos que hemos comentado? El sistema fiat y el sistema bancario central, pues ambos permiten la situación actual. Cuando contamos con bitcoins, contamos con dinero duro y transparente para asegurarnos de estar protegidos contra el fraude, las estafas y los fraudes que ha mencionado usted. Que China vaya a devolverle al oro su papel predominante en la economía mundial es un buen comienzo. Me gustaría que el oro y el bitcoin ocuparan la base del sistema financiero internacional en mayor medida. Así conseguiríamos eliminar el fraude, la ingeniería fiscal y las estafas que están teniendo lugar a causa de la acción de los bancos centrales y del dinero fiat. Pues no podría estar más de acuerdo, la verdad. No entiendo por qué los países latinoamericanos ignoran que podrían convertirse en una superpotencia simplemente abandonando el dólar y adoptando el bitcoin. ¿En serio son tan tontos, Nick? Pues sí, lo son, y ese es el problema, porque si fueran listos no esperarían a que estallara una crisis para tener en cuenta la posibilidad de adoptar el Bitcoin. Lo harían inmediatamente. Pero esa no es la realidad. Lo que seguramente va a ocurrir en Argentina es que probablemente sea el primer país en declararse en crisis. La economía y la divisa se vendrán abajo e incluso así puede que no opten por la posibilidad que comentamos. Puede que decidan acudir al FMI. Déjeme decir algo, por si hay alguien viendo el programa que todavía apoya el no intervencionismo. El FMI es en esencia una herramienta que la política exterior de Estados Unidos utiliza para la injerencia en otros países. Si hay alguien viéndonos que sea partidario de las políticas exteriores no intervencionistas y de la escuela económica austriaca, le digo que yo creo que el FMI no solo debería abolirse y disolverse de inmediato, sino que deberíamos olvidarlo en las profundidades de nuestras mentes para evitar que vuelva a aparecer una organización semejante. Dicho esto, hay posibilidades de que Argentina acuda al FMI, pero también puede que opte por el Bitcoin. Espero de corazón que elija esto último, porque son los que más cerca están de derrumbarse económicamente, y les va a hacer falta pasar por ello para darse cuenta de que su economía es ideal para adoptar el Bitcoin. Cuentan con una economía sumergida y con una red sumergida de intercambios extranjeros que todo el mundo usa por aquí. Sería muy fácil estructurarla para acoger al Bitcoin en lugar del dólar o del euro. ¡Qué gran argumento, Nick! Argentina ya cuenta con una economía sumergida muy potente. Adoptar el Bitcoin le resultaría fácil. Muy bien, Nick. Gracias por venir a Cash Report. Gracias, Max. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente falso. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos por nadie. Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años.